Si me pueden acompañar con su mirada, dice así la Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. El mensaje a las 7 iglesias, y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso. Al aparentar, todo estaba muy bien con esta iglesia. Híjole, cuántas cosas hacía esta iglesia, pero Dios tiene un pero contra esta iglesia. Esta iglesia comenzó en el segundo viaje misionero de Pablo, y era un puerto lleno a la idolatría y a la maldad. Ellos adoraban a la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, y esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19, en el versículo 28, cuando Pablo estuvo ahí, la gente comenzó a gritar y dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Esta era la diosa que ellos adoraban. Ahí tenemos una imagen en el PowerPoint de esta gran monumental iglesia que ellos edificaron. Este templo dedicado a esta diosa era una maravilla del mundo antiguo. Mi esposa y yo ya tuvimos el privilegio de ir a ese lugar, a Éfeso, a esta iglesia, a este puerto, y pudimos ver esta ruina ya, que tiene 115 metros de alto y 55 metros de ancho. Es un lugar precioso, hermoso. Tiene 120 columnas de 12 metros de alto cada una. Y de hecho por ahí filmé algo para mi YouTube desde la iglesia de Éfeso. Llevamos un grupo como cada año los viajes que hacemos, llevamos grupos a Israel, hemos ido a Turquía y fuimos y visitamos estas 7 iglesias. Digo, ya no existen las iglesias como tal, para que sepan, hermanos, pero estuvimos en el lugar donde se llevó a cabo, donde se encontraban esas 7 iglesias en el pasado. En esta iglesia de la diosa Diana de los Efesios, cientos de sacerdotisas funcionaban como prostitutas sagradas. Así es, prostitutas en el templo. ¿Se puede usted imaginar lo que convirtió a este puerto en un centro de inmoralidad, paganismo, siendo el más grande en el mundo griego? O sea, la gente que adoraba a la diosa Artemisa podían tener relaciones sexuales con las sacerdotisas, obviamente pagando, era prostitución, pagando una buena cantidad de dinero para agradar a su diosa Diana de los Efesios. Ellos también tenían, la iglesia de Éfeso, templos dedicados a Roma,
y a los emperadores Adriano y Severo. En este lugar de Éfeso abundaba la superstición, el ocultismo, la hechicería, y por todos lados vendían amuletos para curar las enfermedades, que el mal de la panza, que el mal de la cabeza, que el mal del ojo, que el mal de la pierna, que el mal del riñón, que el mal del estómago. Bueno, vendían un montón de menjurjes y de todo este tipo de supersticiones, hechicería, amuletos. Y Pablo permaneció, es bien importante esto, porque Pablo permaneció en este puerto de Éfeso más tiempo que en cualquier otra ciudad. Pablo invirtió más tiempo en Éfeso que en cualquier otra ciudad. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, en el versículo 31, y Timoteo fue el primer pastor de esta iglesia. Esto lo encontramos en Primera de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 3. Fue el primer pastor en esta iglesia al que puso Pablo. Vemos nosotros en el versículo 1 del capítulo 1 las siguientes palabras. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 2:1 nos dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y bueno, observamos dos cosas muy significativas. En primer lugar, encontramos a Jesucristo, que dice que es el que sostiene a sus ministros. Las estrellas hablan de los ministros en su mano, que lo cual significa que la palabra sostener en griego es kratein, y esto nos habla de que Dios sostiene a sus pastores. Cualquiera que es llamado a pastorear, cualquiera que es llamado a dirigir un grupo y tiene un grupo de discipulado, Dios te dice que Él te controla con su mano. Él te sostiene fuertemente. Él nunca te va a soltar de su mano poderosa. Estos ministros que nos menciona el versículo 1 son escogidos, de acuerdo a Efesios 4:11 al 12, por la mano de Cristo, y Él estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, dice su palabra. Todos los que servimos al Señor debemos entender que Dios no nos va a dejar. El que llama, paga, como dice aquí un comercial de telefonía celular. El que llama, paga. Cuando el Señor nos llama, no tenemos que extorsionar a la gente, no tenemos que rogarle a la gente. Cuando Dios nos llama a servirle a Él, cuando Dios te llama a un viaje misionero, cuando es Dios, cuando te lleva a Dios, cuando es Dios quien te levanta, Dios te va a sostener. Dios va a cubrir tus necesidades. Son alimentados por Cristo, son colocados donde están por la mano de Cristo. De acuerdo a 1 Corintios 12, 5 al 11, somos cuidados y protegidos por la mano de Cristo. Juan 10:28 dice, mi Padre que me las dio es mayor y nadie podrá arrebatarlas de la mano de mi Padre. ¿Quién nos puede arrebatar, queridos hermanos, de la mano de nuestro Padre Celestial? Y también son responsables y darán cuentas por la mano de Cristo. Apacienta mis ovejas, dice el Señor, y daremos nosotros cuenta a los pastores del rebaño que Dios ha puesto delante de nosotros. Estás dirigiendo un grupo, tienes un discipulado de un grupo, tienes 2, 3 mujeres, tú eres responsable de pastorearlas, de guiarlas en el camino del Señor. Y en segundo lugar, tenemos en la letra B, que Jesucristo dice es el que camina en el versículo 1,
el medio, dice así, dice la palabra de Dios, dice, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Jesucristo es el que camina en medio de los 7 candeleros. Hermanos, les pregunto, ¿qué representan los candeleros? ¿Se acuerdan qué representan los candeleros? Representan la iglesia. La iglesia y Cristo es la luz del medio de los 7 candeleros. Está en medio el Señor Jesucristo y está el Señor, son 3 de un lado, 3 del lado derecho y Cristo está en medio. ¿Qué significa esto? Que Jesús ve y Jesús conoce todo acerca de la iglesia. El Señor sabe todo lo de la iglesia, conoce las necesidades de la iglesia, el Señor sabe quién está causando división, el Señor sabe quién está murmurando contra los pastores, el Señor sabe quién ya no está a gusto, el Señor sabe quién se quiere cambiar de iglesia, el Señor sabe quiénes caminan rectamente en la iglesia, quiénes viven en santidad, quienes van verdaderamente a alabar, a adorar a Dios. El Señor conoce los motivos de los pastores, las intenciones de los pastores, del grupo de alabanza, del que dirige la alabanza. Jesús ve y conoce todo acerca de la iglesia. Jesús también está presente para proveer y proteger a su iglesia. No hay quien provea más y mejor para nuestra iglesia que el Señor. Jesús está presente como una luz para iluminar también a su iglesia. ¿Quién es el objetivo principal de la iglesia, hermanos? ¿A quién predicamos en la iglesia? ¿A quién exaltamos? ¿A quién damos gloria y honor? Es a Jesucristo. ¿De quién predicamos? De Cristo muerto, sepultado y resucitado. Él es el tema central. Ya vimos la descripción del Señor, número 1. Vamos ahora al número 2 y vamos a encontrar en este número 2, del versículo 2 al versículo 3, cosas muy lindas que se mencionan de esta iglesia. Ya quisieran todas las iglesias tener esto. Vean lo que dice. Se aprende mucho de la iglesia de Éfeso. Versículo 2 y 3 de Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y ya has sufrido, ya has tenido paciencia, ya has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Bueno, ¿qué aprueba el Señor de esta iglesia? Señalemos en primer lugar tu arduo trabajo. Era una iglesia que servía, hermanos, eran servidores. Miren, aquí en nuestra iglesia en Querétaro, no solamente tenemos servidores, todos los servidores hemos hecho una familia tan hermosa, tan linda. Nos juntamos después del primer servicio a platicar, cotorrear, orar. A veces compartimos la cena del Señor. Yo no sé cuántas cosas falten en nuestra congregación, pero hoy que comía con Sani y comía con Cristian y con Celia y yo, les en Querétaro, es la familia que hemos creado. Una familia tan hermosa, tan unida, y eso no te lo puede ofrecer cualquier iglesia. La comunión entre los hermanos, ¿verdad? Digo, hay uno que otro que se desbalaga de repente, ¿no? Se desbalaga y ustedes saben, hermanos, que
Puedes tener un hogar súper bonito, llevarte muy bien con tu esposa, tener una economía buena en tu casa y tus hijos y tú son cristianos, pero no falta un hijo rebelde, ¿no? No falta un hijo que no le gusta, pero en fin, siempre pasa en todas hasta en mejores familias. Dice la Biblia que servían, era una iglesia que servía, tenían ministerios de todo. Dice tu arduo trabajo. Vean el versículo 2 dice, yo conozco tu arduo trabajo, o sea, hacía las obras del Señor. Trabajaban para Cristo. Tenían muchas actividades, grupos de teens, grupos de jóvenes, grupos de evangelismo, grupos de discipulado, grupos de células en casas. Bueno, tenían estos cristianos, esta iglesia de Éfeso, tenía un montón de ministerios. Y el Señor conoce el trabajo de cada miembro de la iglesia que desempeña y las energías que gastamos en su obra. Cada cristiano que sirve en la iglesia, Dios conoce su esfuerzo, su empeño y su trabajo, y la obra del Señor no es en vano. Dice en Hebreos capítulo 6, en el versículo 10, es este versículo también que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Qué hermoso. Dios no es injusto para olvidar las sillas que pusiste, los baños, todo lo que hiciste, las clases que hice. El Señor no olvida vuestro trabajo de amor, siendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Alguien una vez me preguntó, pastor, ¿hasta cuánto tiempo vamos a vivir en la iglesia? Yo les dije, hasta que Cristo venga, mi hermano, hasta que el Señor venga por nosotros. No podemos dejar de servir nunca. Es como si yo les dijera, no, pues voy a predicar hasta el 2027, ¿no? No, hombre, hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia, no vamos a dejar de predicar, de diezmar, de ofrendar, de dar a la obra de Dios, de buscar el reino de Dios y su justicia. No podemos parar, hermanos. Dice en Santiago capítulo, antes de ir a Santiago, pero dice la Biblia, segunda cosa que yo veo aquí en la palabra de Dios, en el versículo 2, que dice, soportas las pruebas. Era una iglesia que soportaba las pruebas. Es lo que dice en la segunda parte del versículo 2. Y dice la Biblia que menciona que con paciencia, o sea que ellos se mantenían trabajando aun cuando las cosas se ponen difíciles. Es muy fácil trabajar cuando todo está bonito, cuando todo está muy bien, cuando hay mucha unidad. Pero yo les pregunto, más a los de mi congregación aquí en Querétaro, ¿y si un día las cosas se ponen difíciles? ¿Y si alguien divide la iglesia? Y si viene una prueba muy difícil? ¿Y viene otra pandemia y se tiene que cerrar? ¿Y viene, no sé, cualquier otra cosa? Miren, hermanos, estos hermanos eran pacientes, se mantenían trabajando aún cuando las cosas estaban muy difíciles. Yo sé que muchos de los que van a servir a la iglesia y a las iglesias de su país donde van, tienen un hijo que se fue de la casa, un hijo en las drogas, la esposa no te habla. Están las cosas difíciles, pero ellos seguían trabajando a pesar de las cosas difíciles. En Santiago, me encanta este versículo, en el capítulo 1, en el versículo 2 al 4, nos dice, y también me conozco este versículo de memoria, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos
y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Nos dice también en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 7, hermanos, dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que seguir trabajando para Dios? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que seguir evangelizando en los hospitales? Hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo hay que seguir leyendo la Biblia y estudiar y conectarse al Zoom los jueves? Hasta la venida del Señor. Dice, mirad cómo espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué significa esto? Que pronto vamos a tener recompensa, hermanos. Cuando tú siembras una semilla, estás esperando fruto, estás esperando que crezca, estás esperando tus limones, tus aguacates, tus melones, tus melocotones, tus sandías, tus chabacanos. Estás esperando. Todo lo que sembremos en la obra de Dios, espera también cosecharlo, hermano. Letra C, en tercer lugar, nos dice en el mismo versículo 2, eran celosos del pecado. Estos eran celosos, ¿sí? No soportas a los malos. Ay, estos eran tremendos, no soportaban a los malos, ¿no? No toleraban el pecado dentro de la iglesia. Qué diferente eran estos de la iglesia de Éfeso a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan de Corinto, hermano? De la iglesia de Corinto. La iglesia que más habla de paz, la que más sanidades, la que más se tiraban al piso y en fin les decían los lenguardos, todos hablaban en lenguas y tenían todos los dones, pero aún así eran la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. ¿Sabía usted? A pesar de tener tantos dones. Tanto que en 1 Corintios 5, del 1 al 5, nos dice Pablo que había fornicación en la iglesia. Y dice, y tal fornicación ni aún se nombre entre vosotros, ya que un congregante de la iglesia, sabiéndolo los pastores, los líderes, estaba teniendo relaciones sexuales un congregante con su madrastra. Háganme el favor. Y lo sabían, pero a lo mejor era buen diezmador, no lo sé, no lo dice la Biblia. A lo mejor caía re bien el hermano y le daban chance de seguirse congregando. Y aquí aprendemos algo, hermanos, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que disciplinaba a los desobedientes. Y los pastores deben también disciplinar a los hermanos que son desobedientes. Tú no puedes como cristiano, si tu pastor te disciplina, decir, pues me voy a otra, porque te pierdes la bendición de madurar y crecer en el Señor. También eran celosos de la doctrina. Vean el versículo 2. Dice la palabra de Dios, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles. Qué tremendo. Ahora la apostolitis que existe hoy en día, y no hablar de ese tema, lo hemos hablado muchas veces. Pablo fue el último de los apóstoles, dice su palabra, y los apóstoles eran enviados, también eran mensajeros, eran los misioneros en la iglesia primitiva, pero ellos no toleraban a cualquiera que se dijera apóstol, y ahora dicen apóstol y ay, hasta hacen cara de ay, es apóstol, ¿no? Y ellos examinaban a los ministros, a los que predicaban. O sea, cuando iba un predicador a compartir la palabra de Dios a Éfeso, los mismos de Éfeso, los congregantes,
estaban tan bien adoctrinados en la palabra de Dios que discernían cuando un predicador predicaba falsas enseñanzas o cuando iban a otro lado, a otro grupo o a otro evento de otra iglesia, ellos discernían, hermanos. Está como el hermano que ve un predicador en YouTube y dice, ay, algo no me late. ¿Por qué? Porque está bien entrenado, está bien discipulado, está bien, enseñado en la sana doctrina. Y ya no te comes cualquier predicador, ya no andas oyendo a cualquier predicador, ¿verdad? Porque ya tu espíritu ya no te dice algo está mal con este hermano. En primera de Juan 4, del 1 al 3 nos dice así la Biblia. Dice la palabra de Dios, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermanos, prueben a los espíritus si son de Dios, ¿verdad? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan segunda de Juan versículo 7, también nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, muchos, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo, ¿verdad? Muchos actualmente se dicen que ellos son Cristo. Mahoma decía que él era mayor que Cristo, que tenía más revelación que Cristo. Y así se han levantado tantas sectas, tantas religiones, Luz del Mundo, Testigos de Jehová, mormones, tantos dicen que dicen ser apóstoles, que tienen revelaciones de Jesucristo, están negando al Cristo de la palabra de Dios. Bueno, Pablo ya lo había advertido anteriormente que se iban a levantar lobos rapaces y hermanos, urge tanto este discernimiento. La iglesia de Dios ya no discierne. Qué triste. Ya no discierne. Y aquí nos vamos al punto al versículo número 3 que nos dice que la iglesia de Éfeso también era una iglesia sufrida y que había tenido paciencia y no había desmayado. Vean todas las virtudes. Probaba a los que no eran apóstoles, dice la palabra de Dios, ¿verdad? eh, Tenían paciencia, soportaban las pruebas, dice la palabra. Y ahora también dice la Biblia que era una iglesia sufrida, que tenía paciencia, una iglesia que no ha desmayado. O sea, eran hermanos que trabajaban exhaustivamente, perseveraban en los proyectos. Era una iglesia que trabajaba, hermanos. Yo diría la iglesia perfecta. Pero vamos al número 3. Y vamos a ver qué es la acusación. ¿Qué tenía de malo la iglesia de Efeso? Dice el versículo 4, dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Has dejado tu primer amor. Qué triste. Todo lo hacían en la carne. Increíble cuánta gente puede hacer tantas cosas en el poder de la carne y no en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia que Cristo conocía, esta iglesia al saber que Cristo conocía todas estas buenas obras, pudieron haber dicho, somos la mejor congregación de Asia Menor, ¿no?
Pero todas estas buenas obras que ellos habían hecho y que eran dignas de imitar, y no son malas las obras que hacían, pero hermanos, escudriñemos nuestro corazón por qué hacemos las cosas, por qué evangelizamos, por qué servimos en la iglesia, por qué predico yo los domingos en la iglesia. Para tener más seguidores, para tener más ofrendas, para tener más gente, para tener más, más likes en programas. Examinemos nuestros motivos, por qué hacemos lo que hacemos. Que Dios nos perdone cuando nuestros motivos, hermanos, no son correctos delante de Dios. Y cuando hacemos las cosas para que nos vean los demás y para que nos aplaudan los demás y queramos siempre salir en la foto, queramos ser famosos, queramos tener likes, queramos tener seguidores. Mira, si tú vas a tener un programa en YouTube, si vas a tener un programa y predicar la palabra de Dios, hazlo con la pura pasión y tu único motivo sea Cristo. Ni te estés fijando cuántos te siguen, cuántos no. Hay unos que dicen, ay, solamente me vieron 7. Bueno, esos 7 son 7 que pudieron haber transformado sus vidas a través de una predicación que tuviste. Ay, es que al otro lo vieron 300,000. ¿Qué te importa, hermano? ¿Qué importa eso? Miren que, ¿saben cuántos predicadores famosos hay en México, en Argentina, en Bolivia, en Guatemala, en Costa Rica, en Estados Unidos, en Europa, en Nicaragua, en Chile? ¿Saben cuántos famosos? Muchos. Venden muchos libros. Los invitan a muchos congresos, a muchos lugares. Son muy famosos. Yo me pregunto, ¿cuántos de esos, cuando estemos en el cielo, van a ser famosos? ¿Sabes, hermanos en Cristo, que los mejores maestros de la Biblia quizás no los conozcamos porque son muy desconocidos y apenas tienen poquitos seguidores en internet? A mí mi hijo Cristian, Estefano, David, me ha dicho, ve este predicador, casi nadie lo sigue, pero escúchalo. No lo escuchas y dices, Padre, no cabe duda que como son altos los cielos, tus pensamientos son más altos y no se trata de ser el más carismático o el mejor maestro. Hay gente que tú levantas, hay gente que no, pero todos estamos haciendo la obra de Dios, hermano. No busques fama, no busques gloria, hermano, porque has perdido tu primer amor, dice su palabra. Antes o el origen de nuestras buenas obras, ¿no? Tenemos que entender cuál es el origen de nuestras obras, ¿verdad? Porque antes de ser salvados, todas las buenas obras que hicimos, pues no tuvieron mérito en absoluto delante de Dios, pero fueron el resultado del esfuerzo de nuestra naturaleza caída. En Isaías 64:6 nos dice, si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Qué tremendo. Dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y esto nos revela un principio espiritual tremendo. Nuestra carne puede ser muy religiosa y muy consagrada exteriormente. Ya sé, hay hermanos en la iglesia bien cuadrados. Es que a mí no me gusta esto. A mí yo no estoy de acuerdo con esto. Y es que debería de haber esto en este ministerio. Hermanos que les ha invadido un espíritu de religiosidad, de crítica. Esto no está bien.
yo no veo bien esto. Dice, vamos a ver lo que dice Corintios 13, del 1 al 4. Dice, 1 Corintios 13 del 1 al 4. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Yo antes me preguntaba, ¿cómo alguien puede ofrecer su cuerpo para ser quemado por otro y no tener amor? Y el Señor me lo mostró en mi corazón y me dijo, es que hay muchos que lo hacen por el aplauso, por la fama, por una recompensa terrenal. Ahora, después de ser salvados, podemos continuar creyendo y cayendo en el mismo engaño, hermanos, de hacer o producir nosotros mismos buenas obras para Dios, pero sin tener una relación íntima con Dios. Yo no sé cuántos van los domingos a su iglesia. Yo les digo a mis servidores, antes de ir a la iglesia, oren, lean la Biblia, estén con Dios, porque si van en la carne y ya la regaron, ya la regaron, ya regaron el tepache, como decimos en México, ¿no? Yo una vez literalmente regué el tepache. Yo me acuerdo que en México se vende tepache, es una bebida de una raíz, de una planta, y ponen puros vasitos así en un puesto, en una esquinita, y habían como 50 vasos ya servidos de tepache. Y doy la vuelta y le pego tantito a la mesa, y hermanos, y que riego todo el tepache. Por eso viene el dicho, ¿no? Regamos el tepache, ¿no? Pues claro que me cobraron los 50 vasos que fue sin querer, o sea, estaban tan pegados a la esquina de la vuelta en U, ¿no? Entonces, nuestras buenas obras, después de ser salvados, tienen que provenir de nuestra unión con Dios, no de nuestros esfuerzos. Recuerden que Cristo es la vid, nosotros somos los pámpanos, separados de Él, nada podemos hacer. Cuando sirvamos a Dios, hagámoslo en el Espíritu. Cuando vayamos los domingos a la iglesia, vayamos orados, vayamos confesados nuestros pecados, vayamos con Dios, vayamos leídos con las Sagradas Escrituras. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si todas nuestras buenas obras, hermanos, no provienen de nuestra relación diaria e íntima con Él, no serán tomadas en cuenta. Son trapos de inmundicia. Recordemos Isaías 64:6, inmundicia delante de Dios. Es increíble la cantidad de buenas obras que nosotros podemos hacer sin la ayuda de Dios. Visitar orfanatorios, predicar en anexos, ir a las cárceles y hacerlo en la carne. Es un resultado de nuestros propios esfuerzos. Es por eso, hermanos, que tantos renuncian a sus ministerios, se amargan contra sus ministerios, porque lo hacen en la carne, porque lo hacen en la carne, no lo hacen en el poder del Espíritu. Y todas estas buenas obras de la iglesia de Éfeso eran buenas, eran loables, eran dignas de aplauso, pero Cristo sabía
que todo el esfuerzo que ellos estaban dando no provenía de Dios, no provenía como una relación con Dios. Por eso, hermanos, un ministerio bendecido, un predicador bendecido, un evangelista bendecido, un ministerio de seguridad en la iglesia, de alabanza en la iglesia, una persona que viene en el Espíritu es usada en el Espíritu poderosamente por Dios. Ellos habían dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Se mencionan sus obras, pero no su fe. ¿Ya vieron? Sus esfuerzos, pero no se menciona su amor. Su paciencia, pero no se menciona su esperanza. Y aquí vemos en letra A que Jesús ya no ocupaba el primer lugar en sus vidas. Y este mensaje que estoy predicando en esta noche, quiero preguntarles, ¿cuántos han caído como la iglesia de Éfeso, en el cual Jesús ya no es el primer lugar en sus vidas? Se les ha ido el primer amor. Esta iglesia había caído en el error de poner las actividades primero y los programas antes que su comunión con Jesucristo. En 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se acuerdan que cuando Cristo envió a sus discípulos, dice, primero los llamó a estar con Él y luego los envió? Hermanos, primero es estar con Cristo y luego es hacer la obra de Cristo. No quieras ser ajonjolí de todos los moles. No quieras andar como trompo chillador en la iglesia sin antes haber estado a solas con Dios. No vayas a servir a tus hermanos sin antes haber estado con Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la obra de Dios es importante, pero los motivos son los más importantes. En Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos dice la palabra de Dios, si lo quieren ver conmigo, Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, letra B, ellos habían perdido su amor por la gente. Jesucristo resumió que el más grande amor que nosotros podemos tener es primeramente por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El segundo más grande mandamiento es amarás a tu prójimo. Qué hermoso los que sirven los domingos, los que predican, los que evangelizan y lo hacen por amor a Dios y amor al prójimo. Así que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a la gente. Número 4, vamos al versículo 5 y vamos un poco más rápido, se nos está acabando el tiempo, que nos dice, recuerda por dónde has caído y arrepiéntete a las primeras obras. Aquí vemos el consejo. Recuerda de dónde has caído. Ahí está la letra A. Recuerda de dónde has caído. Quiero que tomes un momento, hermano, para pensar en este momento. ¿Cuándo comenzaste a caer? ¿Cuándo te comenzaste a enfriar? ¿Desde que empezaste a escuchar a la hermana chismosa, al hermano chismoso, al calumniador? Cuando empezaste a ver pornografía, cuando, no sé, ¿cuándo comenzaste? Cuando volviste a agarrar la botella de alcohol, cuando empezaste a coquetear con ese hombre, ¿cuándo comenzó todo? Cuando dejaste
Cuando dejaste de poner tus ojos en Cristo y los pusiste en el hombre, Dios dice, recuerda dónde has caído. Estos cristianos estaban en el suelo y muchos de ustedes están caídos, hermanos. Número dos, la Biblia dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y esto es cambiar tu manera de pensar y la forma de agradar a Dios. Enamórate otra vez de Él. Levántate de madrugada con todo tu corazón. Búscate una relación íntima con Él. En 1 Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Regresemos, hermanos, a la comunión con Dios. Arrepentirnos es reconocer que estamos equivocados y volvernos a Jesús. Y luego dice, haz las primeras obras. Letra C. O sea que todas las obras que hacían los efesios, la iglesia de Efesios, estaban bien. Dice la Biblia, no dejes de hacer eso sin hacer primero aquello. Primero tu relación con Dios y luego las obras, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras? Bueno, ya las vimos otros anteriores versículos. Tu arduo trabajo, tu paciencia, no soportas a los malos, has probado a los apóstoles. Todo eso es muy bueno, pero sin dejar de hacerlo primero, amar al Señor. Número 5, tenemos finalmente la advertencia. Dice la Biblia que si no se arrepienten, dice, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Dos cosas. Número 1, la primera, que perderían su luz, su testimonio ante el mundo. Hay iglesias que han perdido su testimonio ante el mundo. El otro día, alguien de ustedes, porque ustedes saben que yo contesto todos mis mensajes que me mandan por Instagram. Me mandó un video de una iglesia, yo no sé quién de ustedes fue, no me digan, pero uno de ustedes me lo mandó. Una iglesia que costó muy cara en Centroamérica, mucho, mucho, mucho dinero. Y en las tardes, no sé qué días, apagan todas las luces, ponen un DJ y todo es punch, 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 punch. Y los chavos gritando como locos, no se predica la palabra de Dios. En fin, se han convertido en una vergüenza, ¿no? Y sabes qué, yo se lo pasé ese video a varios pastores, a ver qué opinaban. Se lo pasé a Chuy Olivares, se lo pasé a Ferace, se lo pasé a Soriano, se lo pasé a mi papá, se lo pasé a varios, por decir así, conocidos, ¿no? Y unos no tan conocidos, me sorprendió la respuesta. Unos me dijeron, es que hay que hacer esos eventos para atraer a los jóvenes. Así me dijeron unos. Otros, qué barbaridad, se ha convertido en cueva de ladrones. En fin, tuve muchas opiniones. Pero gracias a Dios me llegó un video donde si en esta iglesia habían 10,000 jóvenes saltando al son del ponchis, 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 gritando. Yo imagino las chavas, ¿no? Las chicas, mamá, voy a la iglesia. Y la mamá, ay, gloria a Dios que va a la iglesia. No porque quiera aprender de la Biblia, sino porque va a ir a bailar, porque va a ir a ligar con otros jóvenes. Al mismo tiempo, alguien me llegó a llegar un video donde en Estados Unidos, la primera semana de enero, 10 estados de los Estados Unidos llenaron 10 estadios. El menor de ellos fue con 80,000 personas de jóvenes hermanos que se juntaron solo a adorar a Jesús, solo a adorar a Dios, hermanos, postrados,
los músicos dejaron de tocar, la presencia de Dios se sentía, cantando himnos a Dios. No necesitaron ponchis, ponchis, no necesitaron, solo necesitaron proclamar y exaltar el bendito nombre del Señor. Cuando Dios quita su candelero de medio de la iglesia, es porque ha perdido, hermanos, su luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿verdad? Y vemos nosotros que también aborrecían las obras de los nicolaitas. Vean ahí el versículo. Dice que aborrecían las obras de los nicolaitas. Si me regalan 2 minutos más, hermanos, ya voy a terminar. Es importante entender la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Dice, aborreces, versículo 6, la obra de los nicolaitas. Bueno, las obras de los nicolaitas, estamos en el punto B, son las obras de personas laicas o no colocadas por Dios en el liderazgo de la iglesia. Los nicolaitas son cuando en una iglesia las familias de la iglesia quieren gobernar sobre el pastor, quieren dirigir a la iglesia, al pastor, y como son las familias que más dinero dan, los que más diezman, creen que pueden mangonear, manipular al pastor. Mi papá siempre me enseñó, nunca dejes que ninguna familia de la iglesia te manipule, ni porque diezme mucho o porque de mucho a la iglesia sienta que tiene control de gobernar sobre la iglesia. Vemos que la palabra Nikos viene de la palabra gobierno y laos pueblo, cuando el pueblo gobierna. Es lo que hacen los partidos de izquierda. El pueblo es el más sabio. El pueblo es el que manda. Vamos a hacer una votación del pueblo a ver qué piensa. Hermanos, para eso están los políticos, para eso pusimos y votamos políticos, porque el pueblo ni la secundaria terminó. ¿Cómo va a gobernar el pueblo? ¿Y cómo va a gobernar el pueblo de Dios, una iglesia, cuando Él ha puesto, vean lo que dice ahí la lista, obispos, ancianos, pastores y diáconos? Y ahí están. Esos son los que gobiernan la iglesia, hermanos. Esos, los obispos, los ancianos, los pastores, y luego son los diáconos. Y finalmente tenemos la promesa en el versículo 7, donde nos dice la palabra de Dios, tres cosas estamos aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora la pregunta, ¿que estos cristianos estaban sordos? El que tiene oído, ¿no? ¿Qué quiere decir estas palabras? Que se necesita oír la palabra de Dios no solamente con los oídos físicos, sino también con los oídos del corazón obedeciendo. Dice en Hebreos 3, 7 al 13, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hermano, si hoy estás endurecido, si has perdido tu primer amor, si no oras, yo te invito a venir hoy al Señor y que venzas al que venciere, letra B. La palabra vencer es nikao, prevalecer, conquistar, dominar, ganar. Los verdaderos hijos de Dios vencen, se caen, vencen, se levantan, vencen. Todo lo que es nacido de Dios, 1 Juan 5, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, dice la palabra de Dios. Así que los que, hermanos, se salen de la carrera y no regresan, nunca fueron salvos. 1 Juan 2:9. Dice 1 Juan 2:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
¿Qué es lo que tiene que vencer? Todo lo que nos aleje de Cristo. Dice en 1 Corintios 9, 25 al 27, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que habiendo siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y no está hablando de perder su salvación, sino ser eliminado del ministerio. Le dice, y con eso terminamos, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este es el árbol de la vida, es el árbol de la vida eterna, hermanos. Es mantener ininterrumpida la comunión eterna con Dios. En Apocalipsis 22:14 nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Este árbol fue visto primeramente en el jardín del Edén, Génesis 2:9, y después, entrado el pecado, fueron alejados de este árbol. Pero los vencedores serán los ciudadanos del paraíso, y el paraíso es el lugar de descanso y tranquilidad eterna en la presencia de Dios. Como dice Pablo, que fue arrebatado el paraíso en 2 Corintios 12:4, donde oyó palabras inefables que a ni un hombre le ha dado a expresar. El último versículo está mal, Diana, es 2 Corintios 12:4. Si lo quieres corregir, yo te lo mandé mal. Y con esto, hermanos, los invito al arrepentimiento, a regresar al primer amor. Que el Señor bendiga su palabra